Bueno, yo creo que ya es buenas tardes, ¿verdad? Creo, o todavía es de mañana. Bueno, buenas tardes. No es el último tema, hago la aclaración porque falta uno y muy importante, que es preeclampsia, que la va a dar el doctor Herrera. Bueno, es importante, como la presentación lo nombra, síndrome de aborto, es importante porque el aborto es una condición que depende de muchas variables, ¿verdad? Desde ahí no es una condición única. Para fines prácticos, la definición es aquella gestación no evolutiva menor de 20 semanas. Hay literatura que varía en los conceptos. Unos dicen de que aparte de esto tiene que pesar el feto menos de 500 gramos y hay otra literatura que habla hasta de menos de 350. Pero porque esta es la de la Organización Mundial de la Salud, creo que es la que debemos tener en cuenta. Primero hablemos un poco de amenaza de aborto. Amenaza de aborto es más que todo los síntomas o signos que la paciente pueda tener antes de una presunta posibilidad de que aborte, ¿verdad? Entre los ya conocidos tenemos sangrado vaginal, dolor abdominal o cólicos abdominales o dolor lumbar, y en algunas pacientes presentan hasta remisión de la sintomatología que iniciaba en el embarazo, ya sea sus náuseas, vómitos, etcétera. Hay una clasificación con respecto al momento en que se presenta el aborto y tenemos que entender que cuando es abajo de las 12 semanas se considera un aborto precoz, arriba de este tiempo un aborto tardío. Es importante tener esta consideración de la clasificación porque existen los embarazos sumamente precoces, donde la paciente en algunas circunstancias simplemente cambia su patrón de sangrado, tiene una subamenorrea o un retraso de su regla de poco tiempo de evolución y de ahí tiene un sangrado profuso, abundante, a veces sin ni siquiera presentar dolor ni otra sintomatología y ha tenido presuntamente un aborto químico. Estas pacientes, porque pasan desapercibidas, la incidencia de aborto, o sea, sigue siendo un poco sesgada, pues, porque estas pacientes no se pueden meter en las estadísticas, pero es importante recordar que esto es sumamente alto, es sumamente frecuente. No se diga aquellas mujeres que tienen factores que les dan procesos de oligomenorrea o trastornos menstruales donde no ven sus reglas cíclicamente, mensualmente, ¿verdad? Y también es importante considerar que mientras más precoz es el embarazo, la etiología más frecuente es un problema cromosómico y es importante tenerlo en cuenta porque yo sinceramente en mi quehacer particular y en el trabajo, a la paciente yo creo que a veces hasta me pasa un poco porque la posibilidad de que un embarazo sea exitoso no es alta. Hay literatura que dice que nosotros somos los humanos, somos los animales que más nos cuesta reproducirnos. Por eso la gente piensa y la gente mira a su alrededor y ve familias con 5 o 7 hijos, ¿verdad? Chorrera de hijos, pero la realidad no es esa. La realidad es que también existe una chorrera de abortos y aparte de eso la capacidad de concebir también es mala, o sea, no concebimos tan rápido, por eso para hablar de infertilidad se sigue usando un año de intervalo con vía sexual activa sin ningún tipo de protección. Y eso es importante porque vía sexual activa hay gente que también lo confunde, ven al esposo 3 veces al año y piensa que es vía sexual activa y no es así. Bueno, entonces para fines prácticos
esto es importante considerarlo porque cuando uno aborda al paciente que se embaraza, tiene que hacerle entender de alguna manera que no es seguro que todo va a salir bien. Tanto que a veces uno le dice, cuando son problemas ajenos, ¿vea?, que no tienen algún tipo de informalidad en su relación, ¿vea?, yo hasta les digo que sean cautos porque le van a contar a todo el mundo, se les viene todo por abajo y después pierden a su bebé y toda la familia se enteró y gran relajo. Entonces yo le digo de que hay que actuar con sutileza porque las pérdidas tempranas son mucho más frecuentes de lo que pensamos. Y tenemos los abortos, podemos decir, menos precoces o que serían de mediana precocidad, que se suman otras posibilidades o enfermedades a considerar, y los tardíos aún más. Generalmente son menos frecuentes y las posibilidades de falla de este embarazo tienen otro tipo de etiología. Solo para mencionar, esto es un hallazgo un anuncio que el propietario de un Mazda Ocre, placa 99508, quieren que lo muevan. Bueno, sigamos. Hablando de esta etiología, de los embarazos que se dan entre las 13 semanas y las menores de 20 semanas, han salido últimamente una gama de posibilidades de estos abortos que son más que todo considerados como inmunológicos, que los vamos a tomar en cuenta más que todo cuando hay recurrencia o aborto recurrente. Todos los problemas inmunológicos y genéticos todavía, porque todavía estamos en pañales con respecto a los diagnósticos, son factores frecuentes, pero que no tenemos a veces los diagnósticos precisos. Entonces es importante considerar, cuando yo hablo de inmunológico, yo digo cuando uno a veces no haya ni cómo decirle al paciente por qué le pasó, ¿verdad?, porque son problemas a veces propios o idiosincráticos de cada individuo, y algunos ya están reconocidos. Aquí hay hemofilias, procesos, a veces afecciones solamente en algún tipo de alelo, etcétera, son cosas bastante complicadas. Y arriba de las 20 semanas hay una serie etiológica que tenemos que considerar. Por ejemplo, están los embarazos múltiples, que también pueden ser frecuentes aún de forma precoz, ya sean ruptura de membranas por incompetencia de cuello, alteraciones genéticas aún y crecimiento fetal retardado o restricción del crecimiento intrauterino, que ahora esa es la nomenclatura que se debe usar, restricción del crecimiento intrauterino. El retardo del crecimiento ya no se ocupa porque se escucha mal y la gente piensa otras cosas, entonces hay que empezar a familiarizarse con la nueva terminología. Tenemos otros factores asociados, el doctor va a hablar luego de esto: la preeclampsia, infecciones del embarazo, incompatibilidad de RH, etcétera. Sobre la incidencia, como les mencioné, anda más o menos por el 15%, la incidencia total, sesgada por lo que yo les mencioné, es mucho mayor. Y tenemos que el más frecuente, que casi llega al 50%, es el aborto espontáneo precoz y asociado a anomalías congénitas cromosómicas, como le expliqué anteriormente. En este cuadro se ve dicha clasificación, más o menos, los bioquímicos que ya los mencionamos. No lo mencioné. El aborto bioquímico es aquella paciente que se embaraza, hace una prueba positiva de embarazo y por cuestiones X, después le aparece negativa, simplemente le positivizó la prueba, le aparece negativa, pudo haber cursado con un sangrado moderado, profuso, y se acabó todo. Jamás se evidenció ni siquiera un saco gestacional, que es el hallazgo
es uno de los hallazgos tempranos de la gestación y nunca se evidenció y ella simplemente lo perdió. Esos son los que le digo que hacen que se incrementen las estadísticas ocultas del aborto. Aquí es importante, aquí está consideradas las etapas en las cuales se hace la pérdida, desde la concepción a la implantación. Pueden haber pérdidas desde ahí y de la implantación a cuando ya la paciente tiene una fecha esperada de menstruación, vemos de que están los bioquímicos, que como les digo alcanzan aproximadamente el 33%. Y ahí en el otro periodo, tanto en el embrionario, y entiéndase por periodo embrionario, yo creo que más adelante en una diapositiva les voy a explicar, periodo embrionario anda todo aquello abajo de las 10 semanas. Alguna literatura dice 9 semanas, otras dicen 10 semanas, y es cuando el embrión, después de la 9ª semana, se transforma en un feto. Por eso es que se llama periodo embrionario. Y más adelante vamos a hablar un poco sobre, no sé si alguien ha escuchado sobre las etapas de Carnegie, y las etapas de Carnegie son una clasificación embriológica que se da antes de la 10ª semana, donde se hace la categorización del embrión hasta poder decirle que termina la clasificación cuando se dice que ya es un feto. Lo mismo que les estaba mencionando, la causa más frecuente de aborto precoz son causas embrionarias asociadas a anomalías cromosómicas. Entre esas, solo para tener mención, yo porque, como dice mi currículum, me he acostumbrado a dar docencia, yo a mis residentes les digo, todo es 13, 18, 21. Y si te equivocas por otro, pero siempre hay que tener en mente 13, 18, 21 cuando te dan cromosomopatías. Es igual como para procesos infecciosos. Todo es torcha, todo es toxoplasmosis, citomegalovirus, rubiola, y en estos casos el Zika, que ya está incluido, el SIDA, pero al final con tener uno no se mira tan mal, entonces hay que saberse por lo menos eso básico. Bueno, para fines documentales tenemos que saber cuando ya un embrión se convierte en feto, cambian sus características anatómicas y también cambian sus causalidades con respecto a aborto. Aquí tenemos, es cierto, aquí tenemos unos siameses ahí abajo, que obvio, el siamés son de los gemelos que más rápido se abortan, y de ahí los monocoriónicos monocoriónicos son los que también son los que tienen mayor tasa de abortos, y así sucesivamente. Tenemos allá esquematizado en aquella esquina la incompetencia de cuello, y que de alguna u otra manera también ha incrementado su incidencia y su prevalencia, porque se hacen últimamente se están haciendo mucha cirugía histeroscópica, y todo eso son factores desencadenantes a veces de rotura, de micro roturas a nivel del cuello, y eso también es un factor que puede favorecer a una pérdida. Así, abortos previos, se ha disminuido la tendencia y la frecuencia a hacer legrados intrauterinos instrumentales y o AMEU, pero todas estas intervenciones endocervicales favorecen también más adelante las tasas de pérdidas a partir del segundo trimestre. Según la forma clínica, la clasificación que ya tiene mucho tiempo de existir, la vamos a mencionar. La amenaza de aborto, como les expliqué, es el proceso sintomático y signológico de una posible pérdida. Abortos inevitables. El aborto inevitable es aquella gestación que abajo de las 20 semanas rompe membranas, pesan menos de 500 gramos estos bebés, y la posibilidad de éxito para que este bebé siga adelante es casi nula. Por eso es de que se considera el término aceptado como aborto inevitable. El aborto inevitable puede cursar
rompiendo membranas sin ninguna evidencia de sintomatología, o puede presentar la sintomatología de la amenaza de aborto, dolor, sangrado. El aborto completo, este término es aquel término que cuando una paciente tiene un aborto evidenciado de alguna manera, o aún con una prueba positiva, como le dije, de los químicos, le hacen un ultrasonido y se da cuenta que ya no tiene nada adentro de la cavidad. Estas pacientes, obvio, no se les hace ningún tipo de procedimiento porque han quedado vacíos la cavidad. Lamentablemente no son tan frecuentes, le digo lamentablemente con respecto a el vaciado de la cavidad, porque en muchas ocasiones se tiene que intervenir de alguna manera, al menos médicamente. Y el incompleto es cuando quedan todavía detritos o restos de tejido de difícil diagnóstico. Yo quizás donde mi trabajo de estos 20 años que mencionó el doctor han sido más con el área de ultrasonido, y no es fácil diagnosticar un aborto incompleto. Primero, tienen que tenerlo en mente, porque todas las condiciones, hay muchas condiciones médicas que pueden simular el aspecto. Hay que aprender a reconocer también la diferencia entre tener sangre que tener restos placentarios. Lamentablemente se hacen a veces muchas intervenciones innecesarias porque no se puede diagnosticar con precisión eso, pero lo que uno logra ver, por decirles una ayuda diagnóstica, es que las partes que son más blancas en la ultra, nosotros le llamamos al término hiperecogénico, más blancas, dentro de ese tejido denso que recuerda sangre, esas áreas nos podrían dar la idea de que puedan ser restos, pero como me dijo el compañero Alvarado, que también mencionó, la ultra no es una biopsia. Entonces hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos. Hay gente que de un solo le pone a uno restos placentarios, restos embrionarios, y eso hasta es punitivo, porque usted está haciendo una aclaración de algo que no puede identificar con precisión por ultrasonido. Tenemos el aborto diferido, que es el mismo aborto fallido, el aborto frustrado también, en el cual se logra evidenciar ya sea saco gestacional, ya sea embrión sin latido cardíaco, y la paciente no tiene ni siquiera a veces evidencia clínica de que está pasando algo. La paciente se sorprende porque cuando uno le da la mala noticia, ella misma dice: ¿y por qué? Si yo no he sangrado, no tengo dolor. Y es uno de y estos son los que más problemas nos dan de manejo, porque hay que hacer algo en algunas ocasiones. De eso vamos a mencionar un poquito más adelante. Y el aborto habitual es el mismo aborto recurrente, es la paciente que tiene pérdida tras pérdida, ya sea por alguna razón o lamentablemente por mala suerte, porque a veces no hay razones identificables. Con los factores de riesgo hay varios, vamos a mencionar los más importantes maternos. Tenemos la edad es de suma importancia. A mayor edad, la paciente tiene mayor riesgo de aborto. Siempre es importante tenerlo en cuenta y considerarlo. Y la otra cosa que es muy importante, aparte de la multiparidad, enfermedades crónicas, es la historia de abortos previos. O sea, la paciente que tiene un aborto previo, se le va incrementando también su riesgo, y así sucesivamente. Las estadísticas apuntan que mientras más abortos hay, más frecuente que vuelva a suceder. Tenemos los procesos infecciosos que están abajo señalados, más adelante también los voy a mencionar. Y estas son las causas más específicas, algunas un poco menos frecuentes, para mencionarles: las pacientes hipotiroideas, las diabéticas, la insuficiencia de la fase lútea, que le voy a hacer un par de tips en cada una. Empecemos con, más que todo, con diabetes. El doctor Vides
les habló sobre diabetes y yo creo que quedó bien claro. Solo un par de cosas que les pueden servir. Si usted tiene una paciente que está ocupando metformina, pongamos el caso, y se embaraza, la metformina hay que mantenérsela siempre, porque estas pacientes generalmente tienen la hiperglicemia, que no la están manejando bien, está asociada a abortos. Entonces es mejor dejarla con su tratamiento médico para que disminuya sus posibilidades de aborto y incremente las posibilidades de éxito. Con respecto a insuficiencia de la fase lútea, esto hay un abuso del diagnóstico. Y el abuso se debe, no sé cómo llamarle, sí, a impericia en la evaluación ultrasonográfica. Porque la gente ve una gestación temprana, le hace ultra, va viendo que alrededor del, creo que hay una foto, si no ahí les voy a explicar, alrededor del saco gestacional se le ve como una corona blanca, como que es una área blanca, se llama reacción decidual, y la reacción decidual es consecuente a una función lútea adecuada. Entonces a veces la describen así y le ponen que no ven el cuerpo lúteo y la señora se va con una posible insuficiencia del cuerpo lúteo, la manejan de manera errónea porque no se diagnostica así. La única manera de diagnosticar insuficiencia del cuerpo lúteo es con progesterona sérica. O sea que lo demás es mentira. Ahora, si nosotros vemos una reacción decidual tenue, que es abajo de 2 milímetros, ahí sí podemos sospechar que puede existir una insuficiencia del cuerpo lúteo. Creo que lo mencionó, sí, el doctor Alvarado lo mencionó y hizo hincapié en un par de puntos. Las pacientes con ovarios poliquísticos son, y voy a hacer hincapié de algo que dijo el doctor porque yo creo que muchas personas dudaron de algo que él mencionó. Las pacientes con ovarios poliquísticos tienen alta tasa de abortos. Entonces también, si usted por cosa del destino tiene a una paciente y la maneja con metformina y se le embaraza, déjele la metformina, porque estas pacientes simulan a la diabética, hacen hiperglicemias y eso hace de que la pérdida del embarazo sea frecuente. Él mencionó algo y solo lo voy a volver a aclarar porque créanme que en mi vida de ultrasonografista es un gran lío la sobrevaloración que hay de esta patología y el diagnóstico, realmente hay una gran falla en el diagnóstico de esta patología. Hay un consenso que lo hicieron, si no más me equivoco, fue en el año 2004, el último, y aún está vigente, donde se hizo un consenso donde se determinan cómo es la enfermedad y todas las cosas bien claras para que lo revisen. Pero para fines prácticos, la imagen ultrasonográfica no es la que nos debe de basar el diagnóstico, porque hay situaciones que hacen que se miren los ovarios así, sin necesidad de tener el problema de ovarios poliquísticos. Por eso yo hago hincapié en eso, ahí lo revisan, porque ahí está todo. Con el perdón que se merecen mis colegas ginecólogos, si eso es del año 2004, todos tenemos que saberlo, o sea, no es que salió el mes pasado, para que uno diga, puchica, no lo he leído, entonces, solamente. Bueno, y ahí volvemos a mencionar las que son causa de abortos recurrentes, los pacientes con problemas vasculares, vasculopatías, todas las que se le pueden ocurrir, enfermedades raras como la esclerosis múltiple, la miastenia gravis, las pacientes con lupus, que son las más importantes, las más frecuentes quizás, las pacientes con diabetes tipo 1 o con cualquier alteración de vasculopatía crónica son más frecuentes que hagan abortos, la diabetes como mencioné. Y aquí en esta está representado algunas causas propias de la cavidad uterina, como son los fibromas,
que si estos son muy grandes o están adentro de la cavidad, incrementan también el riesgo de abortos o pérdidas. Causas inmunológicas son las raras, las raras que, como ya han escuchado ustedes, el síndrome antifosfolípido, que es usado con bastante frecuencia. Pacientes que tienen abortos recurrentes, lamentablemente el diagnóstico generalmente es tardío. El lupus, como lo mencioné, trombofilias. Y aquí, como mencioné, son las pacientes que tienen abortos a repetición. Es importante descartar la posibilidad de trombosis y otras enfermedades más raras, la deficiencia de proteína S, antitrombina 3, etcétera, etcétera. Con respecto a lo que les dije de la edad materna, esta es más que tengan una idea, ¿verdad? Una paciente arriba de los 45 años tiene un 75% de pérdida, y en edades entre las 35 a 39 años el 25%, y a edades tempranas el porcentaje es sumamente bajo en comparación con la edad. Es importante también lo que yo les mencioné, el riesgo con relación a la recurrencia del aborto. Después de un aborto, 14 a 21%, después del tercero, casi 45%, duplicado, ¿verdad? Y esto es lo que yo le mencioné. Cuando vengan infecciones, TORCH, ¿verdad? Ahí está toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes y otras más, amibas, sarampión, la parvovirosis, la hepatitis, SIDA, etcétera. Causantes de pérdidas tempranas, causantes de pérdidas en el segundo trimestre también, y de anomalías congénitas. Los hábitos. Y con los hábitos hago la aclaración, no están completamente comprobados la mayoría. Hay literatura que habla que tomar más de 2 tazas de café al día puede estar asociado a pérdidas. El estudio no es concluyente. El ingesta de bebidas alcohólicas, obvio, si una mujer es sumamente alcohólica también puede tener problemas, pero no está completamente comprobado. El tabaquismo, también como factores que disminuyen la circulación del oxígeno, que es un problema que también puede afectar las pérdidas tempranas, y otros que sí tienen quizás estudios más concluyentes, que son el uso de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Como la cocaína, etcétera. Y es importante recalcar que en el primer trimestre, cuando apenas se han implantado el blastocisto, es donde se considera de que puede dar mayor alteración, porque el problema más que todo es una cuestión bioquímica, lo que va a alterar esas sustancias. La sugerencia es obvia, que traten de no consumir, ¿vea? Para que disminuyan, que aumenten las posibilidades de éxito del embarazo. Diagnóstico. Ya hablamos sobre la sintomatología clínica. Vamos a tener tres parámetros diagnósticos: lo clínico, la beta-HCG, que es la hormona del embarazo, y la ecografía, que como dijo el doctor, aquí sí la ecografía pesa, porque el diagnóstico realmente lo tenemos que hacer por ultra, lo tenemos que ver, la tenemos que revisar y tenemos que conocer los hallazgos que vamos a encontrar. Solo para mencionar unas cuantas cosas, porque este tema es otro tema de ultrasonografía del primer trimestre, pero existen unos criterios que se llaman de Nyberg. Estos criterios, son criterios de mal pronóstico. Hay criterios de mal pronóstico menor y criterios de mal pronóstico mayor. Con los criterios de mal pronóstico mayor, uno hace diagnóstico de aborto. Con los de mal pronóstico menor, uno puede tener presunción, pero jamás va a tomar una decisión con criterios menores. Ahora, para mencionar los criterios de mal pronóstico mayor, son
Primero, los datos que voy a dar es de ecografía transvaginal, no es transabdominal. Uno es saco gestacional, arriba de 18 milímetros, sin evidencia de un embrión, es un posible aborto fallido, y les digo posible por algo al final. Y un embrión arriba de, eso cambió con el tiempo, antes considerábamos 5 milímetros de longitud, hoy es 7, sin evidencia de latido cardíaco, es un aborto fallido. Pese a eso, cuando uno hace ultrasonido, tiene que darle a la paciente siempre la posibilidad de un control subsecuente. No es porque uno se equivoque, porque los dos criterios son casi absolutos o globales, le podemos decir, pero sirve para mucho. Primero, para que la paciente haga duelo. Segundo, para que posiblemente empiece a haber sintomatología y la paciente lo acepte más todavía. Y el tercero es porque uno de los manejos, y es quizás el que hacen en los países desarrollados, es la observación, sin necesidad de hacer nada. Entonces no se le hace nada malo al paciente dándole una ultra de control en un par de semanas, y ustedes van a considerar dos factores. El saco gestacional crece 1 milímetro al día, igual el embrión. Entonces, si usted vio un embrión de 6 milímetros y lo cita en 2 semanas, va a medir 21 milímetros. Tiene que medir 21 milímetros. Si no, es un aborto fallido. Entonces, eso quiero que les quede importante considerar. Lo mismo el saco gestacional. Un saco gestacional no evolutivo detiene su crecimiento y crece 1 milímetro diario. Ahora, idóneamente, el seguimiento, yo creo, no puedo decir idóneamente, debería de ser por el mismo examinador, porque mi vista puede discriminar 2 o 3 milímetros y otras más y otras menos, entonces eso sería lo idóneo. La beta-HCG, ya sabemos que es un test de embarazo, hay de dos tipos, cualitativo, que es el que encuentran en cualquier lugar, ¿verdad? En la farmacia y todo, para ya sea en orina o en sangre, que el de orina no es muy específico, el de sangre sí, la que tiene prueba positiva de sangre está embarazada hasta que no se corrobore lo contrario. Algunas tumoraciones de las células germinales pueden dar prueba positiva, pero porque son las menos frecuentes no es lo que vamos a tener en mente, ¿verdad? Lo más importante es vida sexual, corroborar si la paciente tiene vida sexual activa y no se protege, porque la posibilidad de aborto es la que tenemos que considerar. Aquí abajo se ve la cuantitativa, que evalúa cantidad, y se ve cómo se comporta a través de todas las semanas. Usted ya puede tener un ejemplo, tiene una idea de que a las 6 semanas o 7 manda por 850 más o menos. Si usted encuentra una paciente con unos 600, esperaría que en 48 horas se duplique. Entonces, si eso no sucede, está frente a un embarazo no evolutivo, para que lo tengan en cuenta. El manejo, bueno, aquí quizás me voy a adelantar acá de un solo. El manejo depende también de lo que usted tiene enfrente. Está el químico, que no se tiene que hacer nada, simplemente observar y esperar a que se corrobore por ultra que no hizo ningún tipo de gestación. Importante descartar la posibilidad de embarazo ectópico. El clínico y subclínico va a depender de la etapa donde esté, si es precoz o el embrioncito es chiquito, las posibilidades de éxito de los manejos médicos es mayor. Ya cuando son grandecitos, la posibilidad de éxito va disminuyendo. Y el manejo médico. Les mencioné, la verdad que el manejo de observación es bastante idóneo. No se le hace nada al paciente, se le tiene que platicar porque depende mucho de la educación que el paciente tenga de su pareja.
y hay que evaluar qué tanto tiempo lo podemos observar, porque mire, es variable, hay gente que lo puede observar de 2 a 3 meses para que el mismo cuerpo se encargue de seguir su evolución natural, pero va a depender de cada quien si le da un mes o algo, pero tiene que ser consensado con su paciente. Si el paciente no quiere, por varias razones, miedo, y otra razón que es bien frecuente es que quieren salir de eso, ya es suficientemente doloroso una pérdida para estar pensando que no se ha resuelto su problema, y muchas presionan a que se les dé los manejos definitivos. No es el que está en moda, pero es el que la otra posibilidad, que esta es bastante la idónea, es el manejo médico con prostaglandinas, ¿verdad? Se conoce la mifepristona, pero la mifepristona se ocupa menos, en Estados Unidos lo ocupan todavía bastante, y está el misoprostol, que es el que ocupamos acá. Va a depender de la dosis, el manejo va a depender del caso y la dosis también de eso. Ahí es un cuadro para que tengan una idea de cuáles son las dosis para aborto inducido y para aborto retenido. Y ahora el procedimiento quirúrgico. Se está evitando el legrado instrumental porque tiene mayores riesgos que la aspiración manual endouterina o AMEU. Allá está a la derecha, y este es uno de succión, que también era una alternativa, lo ocupamos bastante cuando hay molas, pero ahora todo se está queriendo hacer, con AMEU, porque tiene menor riesgo, se evita la anestesia general en la mayoría de casos. Con una buena analgesia, con un bloqueo paracervical, se puede hacer un procedimiento, mientras que un legrado instrumental no, ¿verdad? Entonces esto es solamente lo que yo les traigo. Les agradezco la permanencia, porque a esta altura, con el gran calor que hace, pero fue un gusto también poderles dar un poquito de esto a ustedes. Muchas gracias.